No tengo la menor idea. Estoy completamente al margen hace muchos años de todo lo que ocurre con la Sociedad Chilena de Salud Mental. ¿Sabe qué? Ni siquiera me llega a la revista de la sociedad, tal vez porque no pago las cuotas, pero tampoco me las están cobrando, entonces no tengo la menor idea. Yo tengo muy claro lo que debiera ser una sociedad que agrupa a todas las profesiones que trabajan y laboran dentro de la salud mental. Eso es lo que ya le dije con respecto al equipo de salud mental. Debiera agrupar a todas a estas profesiones y hacerlas caminar y trabajar en conjunto. Y además, desde luego, ayudar permanentemente al progreso de la salud mental en este país. ¿Qué le puedo decir yo que estoy tan al margen de todo? Le puedo decir que estando al margen leo los diarios o algunos todos los días. Y a veces veo la tele. A veces también escucho radio en el auto. Por Dios, y voy a decir una especie de garabato que no va a ser tal, por la cresta que hablan de la salud mental todos los días. No hay ni un señor que tenga una cierta notoriedad, político, periodista, profesional, que no tenga su versión de la salud mental y de que hoy día la salud mental está pésima. Todos los días aumentan las cifras y quiere que le diga la verdad, no me he encontrado en estos diarios, en esta tele, en las noticias, con una buena definición de salud mental, siquiera eso, para que puedan hablar con razón. Yo creo que la Sociedad Chilena de Salud Mental debiera preocuparse de esto y educar y aleccionar a todos los que hablan de salud mental, sobre todo a los políticos. Yo no soy político, pero a los políticos les gusta tanto hablar de la salud mental porque vende. No sé si vende. La verdad es que vende el hecho de, me estoy preocupando de esto. Pero, bueno, esa es la labor fundamental que yo creo que debiera tener y desde luego reunir a todo el grupo lo más frecuentemente posible. No sé si lo están haciendo. En la época nuestra, de todos los que usted va a entrevistar, pucha que nos reuníamos a discutir y a pensar sobre la salud mental. Creo que ya no da lo mismo a quién se le ocurrió, porque iba a decir que a mí, pero da lo mismo a quién. Hacíamos unas reuniones tan lindas en la costa, en la cordillera, a veces en un hotel o casi hotel que tenía el Servicio Nacional de Salud, por allá, por cerca, antes de llegar a Angostura. Bueno, hacíamos unas reuniones muy lindas en que invitábamos a todo el mundo que tenía que ver algo con esto y pensábamos. Y créame que de ese pensamiento surgieron muchas ideas muy lindas y muy fructíferas. Eso es lo que yo creo que debería hacer una sociedad chilena de salud mental. Pero lo estoy diciendo a la luz de mi pensamiento al fundarla 40 años después sin saber lo que ocurre con ella. Bueno, yo creo que como gran parte de las sociedades científicas, la Sociedad Chilena de Salud Mental tiene un rol importante, primero que nada, en lo que se llamó anteriormente en la difusión de los conocimientos en relación a las enfermedades mentales. Yo creo que ese es un rol importante en la investigación, en colaborar en investigaciones y en difundir
el conocimiento que tiene que ver con la psiquiatría y la salud mental especialmente. Con respecto al futuro, yo creo que evidentemente que el futuro tiene que ver con el cómo ir adaptándose a los cambios que están ocurriendo y a los nuevos problemas que evidentemente han ido apareciendo y que generan trastornos en la salud mental de las personas y trastornos de la salud mental desde el punto de vista social, también desde el punto de vista de la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, el futuro tendría que ser, desde mi punto de vista, que la sociedad aportara nuevamente reitero, aportara en el conocimiento, ¿ya? Aportara en investigación, aportara en la difusión de cómo en este caso los chilenos podríamos manejar o contribuir a tener una mejor salud mental. Ya, la Sociedad Chilena de Salud Mental es paralela a la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. La gran diferencia es que nosotros quisimos crear un contexto en el que aceptara a cualquier tipo profesional que le interesara el tema de salud mental que tuviera un título, o sea, un nivel universitario, pero no necesariamente médico. Entonces nosotros teníamos inicialmente bastante gente que no era médico, pero que era del nivel académico que nos interesaba. Ahora, con una diferencia, porque los laboratorios de productos farmacéuticos daban recursos a los grupos médicos, y a los que no eran grupos médicos no les interesaba. Entonces nuestro financiamiento por mucho tiempo fue bastante aleatorio porque no nos llegaban recursos digamos significativos por el hecho de tener esta sociedad, que es una sociedad como más desclasada, digamos. No les interesaba tener puros médicos y médicos de niveles académicos importantes. Eso se ha cumplido hasta la fecha relativamente. Ahora, yo hace algún tiempo que estoy, por razones de edad, que soy yo, un poco distante, así que no sé exactamente cómo sigue en los últimos tiempos, pero seguimos manteniendo una revista, reuniones cada cierto tiempo, qué sé yo, de lo que usted ha visto entre la gente joven que está metida y que le interesa meterse en esto. Hemos tenido un repunte, tengo la impresión, porque yo estoy más distante, en la gente joven que se siente atraída por estar en este contexto más abierto, menos formal. Bueno, la Sociedad de Salud Mental hoy día tiene un valor sumamente importante. Con el desarrollo, las patologías de salud mental que estaban postergadas o no vistas, no visualizadas, no es que no existieran, no estaban visualizadas y no se le daba la importancia suficiente como una patología a tratar entonces llegaban los enfermos más graves a los hospitales que estaban en el centro del país a tratarse, y el resto de la patología psiquiátrica quedaba como ausente de tratamiento y las personas que tenían mejores ingresos, mayores capacidades de tratamiento podrían acceder a tratamientos más especializados con patologías menos graves. Entonces había una suerte de inequidad muy importante y todavía sigue existiendo. Es decir, hay gente que no tiene acceso a tratamientos psiquiátricos porque vive en una población alejada de un centro asistencial o no tiene horas suficientes para ir a una atención. Entonces estamos en esa realidad. Hay una gran cantidad de patologías psiquiátricas en el país y en todo el mundo. Alrededor, en los estudios hechos en este país epidemiológico, tenemos alrededor de un 25% de patología en un año de incidencia anual, 25%. Y la incidencia o la frecuencia de patología es alrededor de un tercio de la población tiene patología psiquiátrica. Vale decir, son grandes números de personas que necesitan asistencia. Ahora, pero ¿quiénes tienen acceso a esta asistencia? Un grupo pequeño que tiene la posibilidad de financiar tratamientos largos, complejos y difíciles, y implican gastos importantes del presupuesto familiar. Una enfermedad mental dentro de una familia empobrece a la familia. También
comunica tensión y angustia dentro de la familia. Por lo tanto, muchas veces hay que tratar a la familia completa con un paciente psiquiátrico severo. Entonces no es solamente el problema de una persona, es el problema de toda una familia. Entonces mirar esto y pensar de que un solo profesional lo puede asistir es una actitud omnipotente que no tiene ningún sentido, porque resulta que un profesional puede tratar algún aspecto de la patología de esa familia, pero requiere de un asistente social, requiere de un psicólogo, requiere de un terapeuta ocupacional, requiere de enfermera para poder darle una continuidad al tratamiento. Y por otro lado, 50 años atrás o 40 años atrás, la cantidad de psiquiatras que había en el país se centraban en las grandes ciudades y no había acceso, y todavía hay regiones que tienen muy poco acceso a especialistas de nuestra especialidad. Entonces es necesario ir enseñando salud mental a la población general, es necesario seguir enseñando a los médicos generales que están en provincia que sepan conceptos de salud mental para poder abordar las patologías de salud mental que los usuarios del sistema público o privado le van a pedir. Es decir, las personas que tienen algún sufrimiento de salud mental a veces no van al psiquiatra porque no tienen acceso, van al médico general. El médico general no tiene la capacitación suficiente para poderle dar cobertura a esa problemática, entonces tiene que prepararse. Y en ese contexto la Sociedad Chilena de Salud Mental tiene un rol fundamental hoy día de seguir difundiendo temas de salud mental en todo el equipo de salud, incluido el equipo general de salud que está en la primera línea en la atención primaria o en la atención secundaria en el hospital. Entonces, y hay distintas facetas de intervención. Por ejemplo, en la atención primaria necesitamos un equipo de salud mental que sea capaz de atender cerca del lugar de trabajo, de vivienda de las personas, pueda atender a un paciente que no tiene posibilidades de ir a un centro asistencial complejo porque tiene que recorrer de 2 horas, 10 horas de viaje y no tiene el dinero para ese viaje. Entonces necesita ser atendido donde vive. Estos son los centros de salud mental que están en algunas partes del país, en Santiago también, y cercanos a las poblaciones. Los CEFAM, los COSAM, son siglas de centros de salud mental, centros comunitarios de salud mental, donde hay equipos profesionales, pero esos equipos no dan abasto con la gran presión asistencial que existe. Por lo tanto, es necesario seguir difundiendo la atención primaria y trasladando profesionales a esos niveles, en el nivel de atención primaria, porque ahí es la mayor cantidad de patología psiquiátrica más leve. El 50% de las consultas de atención primaria tienen que ver directa o indirectamente con problemas de salud mental. Y entonces, y mire la desigualdad, es decir, en los consultorios hay 10 médicos para atender patología de todas las otras patologías. Y hay un psicólogo, 2 psicólogos, 3 psicólogos, y psiquiatra va de visita a estos centros. No hay psiquiatra en la atención primaria. Y bueno, y la patología tiene el 50% tiene que ver con salud mental. Entonces ahí hay una iniquidad que es necesario regular. Es decir, cada vez que se complejiza el mundo, vamos a necesitar más profesionales en salud mental preparados para poder dar cobertura a esa necesidad de la población. Eso no está cubierto hoy día, no está cubierto. Los problemas de salud mental no tienen una cobertura suficiente de salud. Hay otras especialidades que tienen mejor cobertura. La pediatría tiene una mejor cobertura, las enfermedades crónicas del adulto mayor también tienen alguna mayor cobertura, pero sin embargo las personas estamos envejeciendo más, vivimos más, y la posibilidad de hacer cuadros demenciales, de deterioro, no tienen una gran cobertura, o tienen cobertura alguna gente que tiene mayores medios, pero el resto lo tiene que cuidar la hija, la esposa,
esposa o el esposo cuidar a su señora que está con su demencia y no puede y deja de hacer otras cosas. Entonces, esto hay que crear más conciencia, hay que invertir más presupuesto en salud mental. En este país y en todos los países que he visitado haciendo clases o haciendo conferencias o yendo a congresos, me encuentro con la misma realidad en Latinoamérica y en otras partes del país y en otras ciudades, en otros países también. No hay una suficiente cobertura en salud mental y en este país tampoco. La visión de equipo y la visión de salud mental, de un equipo de salud mental, es absolutamente vigente y preponderante para poder abordar las tareas de salud mental que nos vienen. Por lo tanto, la Sociedad Chilena de Salud Mental tiene un futuro importante y una tarea importante de seguir desarrollando el equipo de salud mental, fortaleciendo los equipos, llegando con conocimientos nuevos a los distintos lugares del país, difundiendo los temas de salud mental, haciendo programas de salud mental en las poblaciones de mayor riesgo para poder tener una cobertura asistencial adecuada. Y las sociedades científicas se reunían en torno a una sola profesión. Y eso es un defecto de las sociedades científicas en ese sentido. Pueden desarrollar muy bien alguna investigación, pero aplicarla en el tratamiento o difundirla para que este conocimiento que se puede desarrollar en la investigación llegue a la gente que lo necesita. No sacamos nada con saber muchas cosas sobre salud mental, pero están escritas en los libros y no las podemos aplicar ni bajar a la población donde la necesita. Esta es la visión mía de la Sociedad Chilena de Salud Mental. Desarrollar equipo en todas partes del país, generar programas de salud mental acotados y con presupuestos posibles para poder llegar a una asistencia adecuada, cercana a la familia y no aislar al enfermo mental como era en el siglo pasado, en los siglos anteriores, donde el enfermo mental, y ahí vuelvo a mi cita del comienzo, donde el enfermo mental era visto como una persona peligrosa que había que aislar de la familia. Hoy día no pensamos así y no es la estrategia adecuada para poder tratar las personas con problemas mentales. Es decir, el paciente se tiene que tratar en su familia, en los lugares más cercanos donde vive, en los trabajos, pesquisar precozmente las enfermedades psiquiátricas para poder ayudar a esa persona a que no se enferme más. Bueno, yo que soy una persona que en las últimas décadas pertenezco también al universo de las comunicaciones, tengo que decir con mucha pena, y que no lo tomen a mal las actuales autoridades de la sociedad, está absolutamente desdibujada y no aparece en ningún medio de comunicación. ¿Cómo sería de positivo que todas las semanas, en vez de estar hablando las estupideces y las liviandades que abordan en los matinales, tener que nos autorice el Consejo Nacional de Televisión, darle unos 10 o 15 minutos a los temas vinculados a la salud mental en Chile y que sean manejados y dirigidos por la Sociedad Chilena de Salud Mental? La sociedad no tiene ninguna presencia, no hay una columna en un diario, hay un silencio absoluto. Yo ahí le hago una demanda a las actuales autoridades, una demanda en el sentido positivo y empático, no estoy diciéndole que les va a dar una demanda judicial, por favor, que hagan un poquito más de actividades de expansión y de conocimiento de la sociedad chilena de salud mental. Está absolutamente anónima. Nosotros teníamos muchísima presencia y saben ustedes cuándo se formó la Sociedad Chilena de Salud Mental, durante el gobierno militar, y aún así yo tenía contacto por ser dirigente del colegio médico y con la anuencia del resto de los componentes de la sociedad. Me había conseguido un espacio con Manola Robles, que en paz descanse, y tenía en las mañanas de los sábados 15 a 10 minutos hablando de cómo estábamos nosotros trabajando en el hospital psiquiátrico, que el hospital psiquiátrico se fue transformando lentamente en un instituto, en una institución de posgrado. Nosotros de alguna manera hicimos un remedio de lo que son las universidades europeas, donde entra mucha gente a formarse de diversas profesiones. Ese carácter nosotros lo mantuvimos muy activos durante el gobierno militar.
Yo creo que la idea original es la que se ha mantenido y ha dirigido a la sociedad, que es una sociedad que convoque a todos los profesionales que trabajan en la salud mental: psiquiatras, psicólogos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, los TENS, los miembros de familiares de pacientes psiquiátricos, y ha cumplido esa función, se ha mantenido orientada hacia eso, y además incorporando a nuevas disciplinas, otras profesiones que también tienen que ver con la salud mental, como son, por ejemplo, sociólogos, que han tenido una participación activa sobre todo en la revista y en algunas actividades académicas, así también abogados, como por ejemplo un abogado que actualmente es miembro de la Corte Suprema, que participó también, como el señor Haroldo Brito, que participó en planteamientos sobre salud mental, los pacientes psiquiátricos y la psiquiatría. Eso se ha mantenido hasta ahora y yo espero que eso se incremente. Los médicos estamos acostumbrados a participar en actividades académicas y a publicar en revistas científicas. Queremos incrementar eso y siempre han publicado en la revista también otros profesionales que participan en la salud mental y también profesionales de provincias, que eso es muy importante, de participar en esta descentralización y aportar al desarrollo de estas disciplinas en provincias, en universidades de provincias. Tenemos un entusiasta psicólogo que ha publicado mucho, que es de la Universidad de los Lagos, y así. Ese yo creo que es el futuro que viene, y sobre todo ahora que ya luego de la pandemia que nos tuvo confinados, y fue una función muy importante de la sociedad mantenernos en esa difícil situación, y que ahora que se ha reabierto todo podamos volver a la presencialidad y a la participación, a convocar a congresos, a cursos, etcétera, que se mantuvieron pero restringidos por la pandemia a lo virtual. Yo en lo particular creo que la visión del trabajo que hace la Sociedad Chilena de Salud Mental, primero que nada es la educación. Es la educación y la promoción de la salud mental. Educación no solo al equipo multidisciplinario, porque nuestra sociedad es multidisciplinaria, sino también a la comunidad. Y entendiendo por comunidad no solamente a los usuarios y a los familiares, sino también a aquellas personas que incluso están un poco más alejadas de lo que tiene que ver con los temas de salud mental, ¿no? Entonces yo lo pondría como en prioridades, primero esta educación continua a los equipos multidisciplinarios que trabajan en el país, luego el contacto con las comunidades de usuarios y sus familiares, y tercero, las actividades de extensión, que yo creo que para el futuro este tiene que ser un polo de desarrollo importante también, porque la salud mental, como lo dice nuestro lema, es tarea de todos. La Sociedad Chilena de Salud Mental, siendo una entidad de derecho privado cuyo principal objetivo es el potenciar la actividad académica, científica y de investigación, está inserto, trabajamos en nuestra sociedad que al encontrarse con unos indicadores de prevalencia de alta patología mental en sus diversas presentaciones, desde cuadros somáticos, cuadros clínicos, cuadros de adicciones, hacen que nuestro objetivo hoy sea más relevante que nunca, dado que es importante dar capacitación o prestar promoción e investigaciones a las diversas interesados profesionales que trabajan o se preocupan por dar cobertura a esta necesidad real. Tras
40 años casi de trabajo constante de esta sociedad, consideramos que es un desafío para las nuevas generaciones colaborar en dar una serie de intervenciones clínicas o de participar en las diversas políticas de salud.